en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La Cosa, video podcast La Cosa, porque es con camaritas. Algunos lo escuchan en Spotify, otros lo ven en YouTube. Muchas gracias a todos, sea cual sea la vía por la cual nos están viendo o escuchando. Hoy vamos a estar conversando de lo que ha sido un poco la noticia rutilante en la región, al menos en los últimos días, la última semana, que es la condena al expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que el 11 de septiembre del 2025 fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil con una pena de nada menos que 27 años y 3 meses de prisión, para ser exactos, por una serie de delitos que tienen que ver, por supuesto, con lo que fueron los acontecimientos después de la segunda vuelta electoral de octubre del 22. En octubre del 22, Bolsonaro competía por la reelección contra el expresidente también Lula, que había sido liberado de la cárcel después de 500 días de prisión. En esa disputa, Lula gana la elección por un margen muy fino, por 1 o 2 puntos, y Bolsonaro se niega a reconocer ese resultado electoral, lo que dio paso durante esos meses muy tensos entre octubre, creo que fue el último fin de semana de octubre, que fue la elección de la segunda vuelta, octubre y enero, y específicamente en los primeros días, el 8 de enero de 2023, se consumaría este intento de golpe de Estado, como considera que es el Tribunal Supremo Electoral, movilizaciones, presión institucional y el asalto a los poderes del Estado en Brasilia, ¿no? A los 3 palacios de los 3 poderes. Por todos estos hechos, el Tribunal Supremo Electoral considera que Bolsonaro debía ser hallado culpable de intento de golpe de Estado, de participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. Eso porque no fueron solamente graffiti, ¿no? Le dieron con ganas a los edificios de la hermosa ciudad de Brasilia, pensada y diseñada por Oscar Niemeyer a mediados del siglo XX. Bueno, vamos a conversar un poco de qué significa esto para la política brasileña y sobre todo tratar de ver un poco la repercusión en la región, ver cómo pega en Sudamérica, en un momento donde muchos gobiernos están bastante alineados detrás de lo que es las posiciones internacionales del liderazgo de Lula, en este comeback de Lula después de sus primeros gobiernos, este tercer gobierno de Lula, que pareciera que también va a ir por un cuarto gobierno, y en particular Uruguay, ¿no? Que recuerdo aquella vieja frase de Mujica en su gobierno en el 2010, cuando decía: vamos a viajar en el estribo de Brasil, todo lo que podamos, y hay como una especie de reedición de esa lógica con este periodo de gobierno encabezado por Yamandu Orsi y por el MPP. Así que vamos a conversar de todo esto con 2 invitados que tengo el día de hoy, que estoy muy contento de recibir. Está aquí sentada a mi derecha Lucía Sigales. ¿Cómo estás, Lucía? Muchas gracias. Lucía es licenciada en Relaciones Internacionales y escribe habitualmente en la revista Mate Amargo, y también es analista de política internacional, así que la googlean, leen sus cosas, que está tan bueno, yo la leo siempre, y muy amablemente se vino desde el campo donde ella reside, que es exactamente, para compartir este episodio con nosotros. Gracias, Lucía. Gracias por la invitación. Gracias, Martín, también un gusto. A mi izquierda está Martín Sartú, al que también conocerán. Martín es comunicador, es analista internacional, es docente, consultor en temas de comunicación y y análisis político, que es lo que lo convoca, y durante muchos años fue la cara de los temas internacionales de Canal 12 de Telemundo y corresponsal en muchos hechos que ocurrieron durante las últimas décadas. Así que, Martín, gustazo, gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío de que me hayan invitado, un gusto de estar sentado con ustedes, conocerlos y charlar un rato de algo que nos apasiona. Sí. Claro que sí. Y que ojalá podamos dejarle a la gente algunos materiales para reflexión y para sacar conclusiones. Bien, en el caso de Brasil en particular, hay como una diferencia clara, ¿no? Nos hemos acostumbrado en los últimos años en la región a ver desfilar presidentes por los tribunales, ¿no? No que sea algo nuevo, pero quizá sí un fenómeno que en los últimos años se ha agudizado. Algunos atribuyen esa práctica a la famosa idea del lawfare, como se denuncia mucho en Argentina, en Ecuador. Vamos a discutir sobre ese concepto, la idea de poderes judiciales entrometiéndose en la vida política. No deja de ser problemático siempre que un político de primera línea, de primer orden, que tiene muchos seguidores, que encarna una representación popular importante, es quitado del juego político por la justicia. Eso siempre genera acusaciones cruzadas de si eso es justo, si no es justo, si es una intromisión del Poder Judicial, pero la realidad
realidad es que en la región eso ha empezado a suceder mucho. Hace unos días Martín publicaba algo al respecto, como una especie de raconto de cómo de los presidentes que han desfilado por tribunales en los últimos años. Pero sin embargo en Brasil esto es una novedad, porque Brasil, más allá de lo que pasó los 500 días que estuvo preso Lula, Brasil en realidad tiene como la tradición opuesta, ¿no? Es un país en el cual, bueno, ni siquiera fueron juzgados los jefes de Estado de la dictadura, ¿no? Es un país que tiene una larga tradición de amnistías o de impunidad, depende de cómo uno lo quiera ver, y en ese sentido es un caso, bueno, rutilante esta condena que parece que, más allá que en algunas instancias de revisión, no va a ser fácil de dar vuelta para la defensa de Bolsonaro. Así que no sé por dónde quieren empezar. Sí, Lucía, es un acontecimiento histórico realmente. Y bueno, está condenado por, las causas son más básicamente 5 como las que nombrabas vos, pero la principal es el intento de golpe de Estado. Y bueno, sí, las posibilidades de que esto se revierta son prácticamente nulas. Se habla de una amnistía por parte del Congreso de Brasil, en la que puedan llegar a hacer, ya está como un proyecto de ley para ese Congreso, pero se trataría básicamente para aquellos que fueron los atacantes del Plan Alto y y de todo ese despliegue, asalto, vamos a decir, a esas instituciones. Y sería más o menos para ellos, porque algunos jueces dicen que bueno que es un poco exagerada, 15 años, 18 años de prisión para los manifestantes que para fueron los a armar lío, manifestantes. digamos. En realidad la amnistía sería para ellos básicamente, pero no para la condena de Bolsonaro. Después está la otra cuestión, que está el gobernador de San Pablo, de Freitas, que bueno, sería como el contrincante, si es que en el año que viene, creo que son las Sí, claro. elecciones ya, En en el 26, octubre, que es bolsonarista, y que bueno, puede hacer campaña con el tema de la abolición, ¿cómo es que se le dice? Ahora estoy confundida, pero el veto Claro. Sí, a de la cuestión. de que él pudiera, siendo presidente, poder generar exacto, un indulto. un creo que indulto, sí, indulto político. Exacto, un indulto. Perfecto. Un indulto es lo que hace un presidente. Una amnistía exacto. se tiene que votar en el Congreso. Exacto, pero hay que ver si gana o no el bolsonarismo. Lula ahora tiene un apoyo bastante contundente de la ciudadanía. Y igualmente, si de Freitas, llegado el caso de ser presidente, pidiera ese indulto, iría a la Suprema Corte de nuevo y bueno, ahí verían los jueces qué Sí, tal el tema y lo pueden rechazar, porque el golpe de Estado es como lo más, intento de golpe de Estado, y es lo más predominante acá, ¿no? Lo más importante, porque justamente es la ruptura de las democracias, ¿no? Y además un montón de otras cosas que hizo, de corrupción y visitó los países árabes y se quedó con los regalos que le hicieron los jeques de oros y joyas, se los quedó para él, no los llevó a como tiene que hacerse, es un regalo institucional de un gobierno al otro, o sea, ese es un punto, ese punto. Bueno, después las milicias que están armadas, que fue el organizador, que son ilegales, milicias ilegales, eso es lo que dicen los analistas y los jueces también, ¿no? Que eso es prácticamente, obviamente, inconstitucional, ¿no? Martín, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? En primer lugar, que haya un intento de subvertir el orden constitucional en un país sudamericano y que sea castigado con la prisión o la condena de quien lo promueve, como en este caso Jair Bolsonaro, es un motivo para celebrar la salud democrática y la fuerza de la justicia, en este caso en Brasil, cosa que no había sucedido a lo largo de la historia, es un hecho inédito, lo cual es un punto muy importante. Estoy de acuerdo en lo que estaban diciendo, bueno, son los aspectos internos de Brasil que importan y que importa ver, sobre todo el escenario futuro, lo que puede pasar. Bolsonaro ha caído en esa condena de 27 años, pero el bolsonarismo, sobre todo a nivel parlamentario, no se ha visto debilitado. Lula sí se ha visto fortalecido, pero también porque esta condena ha generado olas más allá de Brasil y ha provocado nuevos alineamientos y reacciones que son las que, a mi parecer, son las más interesantes para estudiar, sobre todo estando desde Uruguay y mirando a la región. A ver,
en primer lugar, desde Estados Unidos, que en un claro intervencionismo extranjero, amenazan, coercionan, sancionan a miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, el presidente de Estados Unidos, lo cual es una barbaridad jurídica internacional, es una violación flagrante del derecho internacional, ha fortalecido a Lula, que agita lógicamente el bastión de la defensa soberana de Brasil, y eso Lula y digamos todo el movimiento encolumnado detrás de él de soberanía nacional, lógicamente lo apalanca o le da una fuerza de aquí a las próximas elecciones en un momento en que, bien decía Lucía, lo que tenía que ver con los alineamientos de Bolsonaro o los intentos, digamos, por legitimarlo. También hace que Brasil tenga que no repensar, pero sí mirar un poco más lejos el escenario internacional. En un momento donde Trump se levanta con ganas de sancionar a Australia porque un periodista le hace una pregunta incómoda, el hecho de que haya sanciones de este tipo contra jueces en Brasil y tarifas arancelarias, castigar a todo un pueblo, digamos, a toda una industria brasileña por razones políticas, ideológicas, en este caso, que son ideológicas, hace que Brasil ha movido las fichas rápidos, fortaleciendo su relación con los BRICS y agitando, digamos, o acelerando, haciendo un catalítico, digamos, de un mundo más multipolar, potente, ¿no? Con fuerza, por lo menos en algunos aspectos. Sí, esta que vos decías de las primeras repercusiones más internacionales las veíamos viendo desde en el último año, ¿no? Cuando se empezaba a ver venir la condena a Bolsonaro. Estuvo también en este año todo el episodio de Twitter, ¿no? Creo que fue en el verano, acá, ¿no? En enero, cuando la justicia brasileña, intima a la red X a que tenía que, bajar un montón de cuentas que tenían que ver con la promoción de delitos de odio. Y creo que era en el marco de esta misma causa. Claro, no sé pero si que lo un recuerdo bien. presidente del país que sea intime a un país soberano a que revierta una decisión judicial que no recae en el Poder Ejecutivo. Y exactamente, que no es el principio presidente. de separación de poderes, a que revierta una decisión judicial so pena de someterlo a tarifas astronómicas. Sí, no, es un absurdo. Es un absurdo. Recuerda los tiempos de la realeza, recuerda una cosa como una actitud Lo sí. dijo, el mundo no necesita un emperador que dicte las normas comerciales o las relaciones comerciales. Eso lo ha dicho Lula. Entonces, me parece que ahí hay un punto bien interesante de las primeras reacciones, ya no internas de Brasil, sino en el escenario global y regional. Sí, hay algo también que ustedes deslizaban, que me parece que es importante, que esta idea de, Bolsonaro ahora está condenado, es difícil que esta situación se revierta, por lo menos por lo que yo vengo leyendo, dicen, sí, el caso de que de los 5 jueces hayan fallado 4 en su contra, ya lo vuelve bastante lapidario, porque en general cuando las apelaciones se hacen cuando son 3-2, cuando las definiciones son como un poco más reñidas, en este caso, dicen que tendría que haber salido 5-0, que hubo un juez ahí, que incluso era un juez que había sido designado por Dilma Rousseff, ¿no? Era un juez que tenía, más o menos estaba en el aire la idea de que era un juez progresista, el juez Fuchs, que termina votando por la absolución, pero en fin, sale 4-1 y eso hace que la condena es muy difícil de revertir. Luego va a estar la situación de salud de Bolsonaro, que es una persona que sufre de diferentes dolencias, ahora está diagnosticado con cáncer de piel, tuvo todo el episodio aquel del ataque que recibió, que le dejó secuelas de salud importantes, acuchillamiento, y es un hombre de 70 años, yo no creo que vaya a cumplir condena en prisión efectiva, seguramente se busque mecanismo de domiciliario, pero lo interesante es, va a haber bolsonarismo sin Bolsonaro, ¿no? Porque Bolsonaro realmente encarnó del 2018 para acá un movimiento político que catalizó todo lo que era el antipetismo, que estaba muy presente, muy fuerte en la sociedad brasileña, pero que estaba distribuido en diferentes partidos, ¿no? Los partidos de la derecha, de la centro-derecha brasilera, eran varios. Históricamente el PSDB había sido el histórico rival de Lula, y todo eso Bolsonaro se lo comió. Es un proceso que es bien interesante cómo él y el bolsonarismo, la extrema derecha, se fagocita toda el ala derecha de la política brasileña, que quedó reducida en importancia al nivel subnacional. Entonces, hay que esperar qué pasa en ese proceso, hay que esperar qué pasa con los hijos de Bolsonaro, ¿no? Con Eduardo Bolsonaro, con otras figuras. Están allá en Estados Unidos. Claro, sí, no sí. sé si todos, porque tiene 4 hijos, pero están los chats esos que se descubrieron ahora de uno de ellos, creo que es Eduardo, que está allá hablando con participantes del gobierno de Estados Unidos de cómo
cómo justificar este tipo de amenazas, ¿no? Externas, como dice Martín. Recordemos que él es un ex militar, Bolsonaro, y bueno, llegó al poder, empezó de a poco, ¿no? Con el tema de pedir que le aumenten los salarios a los militares. Ahí empezó su carrera como diputada, paracaidista, tuvo mucho problema interno con los militares y ahora parecería ser de que no tiene el apoyo de los altos mandos del ejército brasileño. Entonces, él estuvo respaldado. El tema es que se organizan esas milicias que son inconstitucionales y que son muchas veces, y me atrevo a decir por la historia latinoamericana, financiadas por en este caso podría ser Estados Unidos, ¿no? Con intervenciones que financian y aportan armas, ¿no? Dinero, logística, inteligencia, ahí va. Entonces, no sé cómo se verá el tema del bolsonarismo. Siempre ellos se autodenominaron centro-derecha y no lo eran, efectivamente. Y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Esto capaz que le hubiese gustado que pasara el año que viene a Lula, por ejemplo. Sí, los dejaba descansar. Lo que le pasó a Lula, ¿no? Recordemos que en el 18 Lula era candidato, claro, y a último momento llega la proscripción y bueno, y se hace ese enroque donde queda Fernando Haddad como candidato, pero bueno, como que está, le quitó la posibilidad al PT de ganar las elecciones, ¿no? Lo de Bolsonaro fue, vos bien lo decías, es un político con 30 años de parlamentario, pero que siempre había sido una figura súper marginal en la política brasilera, ¿no? Era el típico que aparecía en el Congreso gritando, insultando, diciendo algún disparate, hasta que bueno, hubo un vacío ahí de poder y una posibilidad de él de lograr alinear detrás de sí a lo que se dice en Brasil la famosa bancada triple B, el buey, la Biblia y la bala, ¿no? Toda esa derecha brasilera que es evangélica, que es favorable exactamente al latifundio y pro tenencia de armas, esa triple B es lo que Bolsonaro encarnó el día de hoy. Pero está bueno un matiz que vos haces ahí, que es muy importante, que es que Bolsonaro, durante su gobierno, tuvo un fuerte rechazo de los altos mandos de las fuerzas. Incluso ese es el principal motivo por el cual no se consuma el golpe de Estado. Porque Bolsonaro durante ese tiempo, desde que se le permite competir a Lula, desde que él empieza a decir que esa elección está amañada, que él empieza a decir que el voto electrónico va a ser un fraude, que no hay manera que Lula gane sin un fraude, que él y ahí solo lo suspenden a él. Creo que no participa, no llega a participar en el 2022. Sí, la elección van. Sí, es entre Lula y Bolsonaro, pero lo que iba es, los altos mandos, él se reúne con ellos y ninguno le da el apoyo para poder seguir adelante con ese golpe, por eso se termina apoyando en estos grupos que vos decís más de orden paramilitar, si los consideramos organizados, o más de orden, bueno, había de todo, habría paramilitares, habría gente loquito suelto, ¿no? Sí, milicias civiles con paramilitares, estructuras organizadas, está claro, y financiadas o con logística, digamos, que no se juntaron en una casa a pensar a ver qué hacemos. O sea, yo creo que hay de todo, que después hay gente que se une, se suma, va a la calle con una bandera y yo qué sé, pero sí, había una logística. Pero yo escucho, por ejemplo, todos los puntos que estamos poniendo sobre la mesa, los dichos de Bolsonaro y demás, y los paralelismos con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos en 2016, o sea, Milei en Argentina, Bukele, el autoritarismo. Es el que se fagocita esos espacios opositores y es importante desde la ciencia política analizar cuál es el vacío que hace que crezca ese discurso autoritario que va por encima del imperio de la ley, que utiliza el sistema democrático para llegar al poder, pero una vez en el poder avasalla o intenta revocar. Lo estamos viendo en Argentina, que al día de hoy es muy difícil explicar que se vota en el Congreso, ese es un veto sobre un veto para levantar un veto. Es un intento grotesco de querer todo lo posible para que la voluntad del Ejecutivo impere por sobre el Legislativo o el Judicial. Es realmente muy interesante ver. Creo que estamos viendo una prueba de estrés de la salud democrática sudamericana, latinoamericana en general, porque estos autoritarismos fuertes, los strongmen sudamericanos, latinoamericanos, me voy hasta Bukele y algún otro, están poniendo a prueba, digamos, el ejercicio democrático en el hemisferio. Sí, a mí me parece que
hay algo para pensar en qué pasa como en ese flanco como del espectro político e ideológico, ¿no? Porque está claro que hubo un movimiento. Yo creo que hay un paralelismo entre eso que decíamos en 2018, como la derecha tradicional brasilera termina siendo consumida por el bolsonarismo, la derecha tradicional que en principio no lo apoyaba a Bolsonaro, no era el candidato de ellos, no era el candidato para decirlo claro, no era el candidato de la Globo, ¿no? De que representante sí. o de los empresarios. Color de Melo. Claro, un Color de Melo o un Fernando Enrique Cardoso, los representantes tradicionales de la derecha brasilera que después terminan, es como que se le van los votos primero y después ellos terminan pactando, ¿no? Primero se le corre el electorado, la gente elige esa opción más radical y ellos terminan pactando. Es bien claro el paralelismo con lo que pasó con Milei, ¿no? Milei, primero emerge Milei, se lleva un montón de votos y después la derecha tradicional o la derecha más normal, la del PRO, la de Macri, etcétera, termina yendo detrás de los votos que ya se le fueron, Entonces, es como algo a estudiar. Así yo recuerdo que en el 2018, en el caso brasileño, aparte había algo muy brutal, que había un corte de clase tremendo en el voto, ¿no? En el caso brasileño yo me acuerdo que hubo una investigación en 2018 que ordenaba poner que Brasil hubiese, ahora no me acuerdo el número, pero poner que eran 1000 y pico de municipios, ¿no? Que tenía todo el país en Brasil, 1000 y pico municipios. Los ordenaba por Producto Bruto Interno, cada municipio, y cortabas a la mitad y te daba exactamente que de la mitad para abajo, los municipios de la mitad a los más pobres, en todos esos había ganado la opción del PT de Fernando Haddad en la segunda vuelta, y de la mitad para arriba en todos había ganado Bolsonaro. Era como brutal la correlación, ¿no? Y hoy en día se sigue viendo, ¿no? Los estados del sur de Brasil, que son San Pablo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina, y está medio Paraná. Belo Horizonte también. Belo Horizonte, los estados como más pujantes. Minas Gerais, perdón. Minas Gerais, capital Belo Horizonte, son en los cuales el bolsonarismo tiene más potencia, más fuerza, y la opción de progresista del PT más popular ha quedado restringida a los estados más pobres, ¿no? Al nordeste brasileño y a todo lo que es el norte de la Amazonía. Hay como algo para entender ahí de cuál es la representación política, electoral, que se dan los sectores conservadores de nuestra sociedad, de nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? De los sectores más ricos o de las clases medias altas, acomodadas, que han optado por una representación político-electoral radicalizada versus lo que eran en otros momentos, partidos liberales, conservadores, más a la vieja usanza. No sé, es como una reflexión. Sí, frente a la crisis del capitalismo surgen este tipo de cosas, ¿no? Cuando empiezan a haber crisis en el sentido estricto económico y también político, ¿no? Cuando empiezan a haber avances de gobiernos progresistas, empiezan todo el tema de la derecha a fusionarse también, la injerencia extranjera que siempre va a estar en Latinoamérica, o sea, es así. Los medios de comunicación, las nuevas redes, las nuevas formas de comunicación, que vieron que fue impresionante lo que fueron las fake news y todo con el tema del auge de Bolsonaro, ¿no? Lo que parece interesante en toda esta cuestión de Lula y a nivel internacional, en injerencia con Estados Unidos sube los aranceles al 50%, ¿no? Que a nivel de PBI de Brasil implicaría una pérdida del 0,2% de esas empresas más perjudicadas, de las cuales el gobierno de Lula ya tiene un plan para subsidiarlas. O sea que la pérdida en realidad de un 50%, entonces sería de 0,1% del PBI. Mientras él se va alineando, el gobierno, con China, los BRICS, o sea, tiene una mirada totalmente multipolar y lo despliega y se manifiesta con eso, ¿no? Entonces, en realidad, todos esos vaivenes arancelarios que está teniendo, o eso que Estados Unidos, ¿no?, quiere imponer, y el hijo de Bolsonaro allá, y amenazando, y esto parece que le salió el tiro por la culata, por así decirlo, porque Brasil tiene propuestas para combatir esas pérdidas de mercado, ¿no? Es un gigante Brasil, o sea, realmente puede, es un durísimo golpe, pero tiene la cintura, es gigante en el hemisferio sur, o sea, digamos, es la gran nación del hemisferio sur, desde este hemisferio, viéndolo de esa manera. Es una visión muy miope la de Trump, o su gobierno, digamos, pero vamos a personalizarlo en él, porque es un gobierno muy personalista, la de castigar, digamos, al que históricamente ha sido el gran país al que apuntar para apoyarse en Sudamérica, que es Brasil.
Es una visión muy ciega, perder influencia en Brasil, tenerlo de enemigo, y sobre todo cuando Estados Unidos claramente tiene una disputa en muchos campos, incluso especialmente en comercial, pero en algunas cosas sí, en algunas no, con China. Y Brasil y China, la influencia de China, que ya está marcada en Sudamérica y cada vez más afianzada, digo, al poner más fuerza en Brasil, de la mano de todo lo que está ocurriendo, le abre una puerta, digamos, a China en Sudamérica, que es una visión, la verdad, a corto y largo plazo bastante tonta. Es como es difícil de comprender estratégicamente de parte de Estados Unidos. Rompe, digamos, con los moldes de cualquier visión académica, digamos, sobre la diplomacia hemisférica. Pegarle a Brasil es una tontería, y mucho menos, mucho más tratando de intervenir en la vida política de Brasil. Para Lula, hoy Brasil lo manifestaba, pero lo vuelvo a decir, es bienvenido sea, o sea, le abre las puertas para salir a buscar con más fuerza cómo absorber ese golpe. Seguramente va a tener espalda ancha para poder sostenerlo, pero además qué fácil o qué discurso simple es armar una estrategia contra el bolsonarismo señalando hay un Bolsonaro en Washington que está cabildeando y haciendo lobby para perjudicar a Brasil, no para apoyar a su país, para lastimar a Brasil, proponiendo que haya más aranceles y más duros. Están haciendo lobby contra Brasil. O sea, realmente... Sí, la gente no es boba. No, pero en absoluto. Incluso cuando se le habla a esos sectores que de repente son los menos consumidores de análisis políticos, los que menos, digamos, están escuchando pendientes de debates como estos, pero digamos, a nivel Brasil, también ellos mismos lo ven. Porque el golpe está y les llega a Brasil, son grandes temas que están en la conversación. Y ahí el bolsonarismo está haciendo lobby desde Washington para atacar a Brasil, lo cual resulta increíble. Sí, sobre todo una fuerza que se autopercibe o se autodeclama como nacionalista, patriótica, ¿no? Bolsonaro siempre ese discurso de patriotismo. Algo que vos decías que me parece re interesante sobre el alineamiento o la rivalidad entre Estados Unidos y Brasil en la región, porque históricamente e incluso en los gobiernos de Lula hubo excelentes relaciones entre Brasilia y Washington, ¿no? Es que, Itamaraty es la gran escuela diplomática de Sudamérica y ha sido la escuela espejo de todas las de todas las diplomacias latinoamericanas. Saquemos los periodos, digamos, oscuros de dictadura y el ejemplo de profesionalización absoluta, y que más allá de los gobiernos que pasaran en Brasil post dictadura, Itamaraty mantenía una línea, y era una línea pensando en Brasil posicionado a nivel mundial como el gran faro del sostén de América del Sur y desde la gran puerta, digamos, de entrada. Después ya en algunos aspectos Itamaraty empezó a tener en los últimos años alguna ida y vuelta más ideológica, que no es la escuela tradicional de Itamaraty. La verdad son fenómenos que se están dando que a todos los que los miramos y nos gustan, nos apasiona estudiarlos, se dan cosas que son muy novedosas y la verdad hay que prestar atención. Claro, pero hay algo ahí que yo quería hacer un tilde ahí, un punto, porque obviamente Lula ha tenido esa estrategia, ¿no? de construcción de los BRIC, ha sido uno de los pilares en esa construcción, la tiene desde sus primeros gobiernos, pero siempre jugando ese equilibrio que sabe también como viejo dirigente sindical, ¿no? Ese juego que Lula maneja también, él nunca cortó puentes con los Estados Unidos, nunca cortó lazos, siempre tuvo con Obama una excelente relación. Obama en su momento decía, Lula es mi presidente favorito, decía, es mi hombre favorito en el mundo, tenía un vínculo así súper estrecho, y después en la época del primer Trump, cuando ya le había tocado al PT estar fuera del poder, el periodo después del impeachment de Dilma, etcétera, él siempre se había mantenido con esa idea de sí, nosotros construimos un mundo multipolar, pero donde el vínculo con Estados Unidos es una prioridad. El vínculo con Estados Unidos siempre fue fluido para cualquier gobierno de Brasil. Entonces es como que lo que hace Trump, que vos decís, es un injerencismo atroz, ¿no? Como que pareciera eso de un rey absoluto, ¿no? Decir, bueno, no me gusta lo que está pasando en un país vecino y lo castigo de esta de otra manera. De alguna manera lo que hace es también echar a Brasil de una a los brazos de ese enemigo global que es China, ¿no? Si Brasil ya tenía ese vínculo, ya tiene esa construcción,
Y además de eso, le agregás, o sea, es como prender una mecha más, ¿no? Decir, bueno, perfecto, entonces no nos queda otra que avanzar por este camino, ¿no? A mí me parece, sí, que estratégicamente no tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que hemos venido viendo desde el año pasado con el tema de los aranceles de Trump, que es difícil encontrar un racional. Es difícil Sí, porque sobre además, todo los aranceles que van hacia los aliados, vos decís, bueno, mira, yo soy Trump, le voy a poner aranceles a China, bueno, es comprensible en el marco de una guerra económica. Ahora, le voy a poner aranceles a la Unión Europea, a Canadá, a Australia, decir, bueno, los países que son tus aliados los estás... ¿Por qué? Claro, Digo, sí. ¿Por qué? Y generando un daño a la propia economía de los Estados Unidos, como está recontraprobado en una economía que es global. Justamente el consumidor estadounidense le sube le sube el precio a todo. O sea, encarece totalmente las mercaderías importadas. No, y además en un proceso de industria hoy global, donde la industria es totalmente transnacional. O sea, es imposible que vos digas, a ver, le voy a poner aranceles a estos celulares que se hacen en tal lado. No, pero los celulares tienen un componente que se hace acá, uno que se hace acá, uno que se hace acá. Van y vienen las piezas de un país a otro. No tiene... Sí, de alguna manera Trump logró que alrededor suyo tiene a los grandes magnates tecnológicos que son tan poderosos como muchísimos países o bloques de países, incluso son actores del escenario internacional al día de hoy, porque los lleva obligados, digamos, a tener que bailar al ritmo de la música que impone Trump. De todas maneras, cuando los tiene cerca, les impone un montón de restricciones, porque ellos necesitan de insumos que vienen de los países más castigados por sus aranceles. Estados Unidos, es una visión muy personal, yo creo que va a castigar, de alguna manera va a dar unos 4 años más, digamos, de imposición, autoritarismo, trumpismo, como queramos llamarlo, pero le va a costar unos 15 a 20 años recuperar el terreno de influencia hegemónica o recuperar espacios de poder y de ser una voz con autoridad, que no es lo mismo que ejercer el autoritarismo. Ser una voz con autoridad moral, legal y demás, le va a costar unos 15 o 20 años recuperar terreno. Manotazo abogado, ¿no? Es como una desesperación que se ve en ese hombre. No, y la destrucción del poder blando, ¿no? Eso que vos decís, o sea, Estados Unidos, más allá de ser el hegemón mundial y la potencia militar del mundo, construyó durante todo este siglo XX, siglo XXI, un enorme capacidad, el soft power de que desde que la gente desea, los estudiantes ir a estudiar a universidades en Estados Unidos, a que consumir todo lo que la industria cinematográfica, por supuesto que Estados Unidos, más allá de su poder de intervención en los demás países, el poder económico, había toda una dimensión del poder global que tiene que ver con la cultura y donde Estados Unidos hacía una hegemonía muy clara. Eso también se está perdiendo. Esa idea, ahí es donde se está horadando esa idea del American Dream, ¿no? Es el mejor lugar para ir a vivir. Bueno, no sé, hoy en día está mucho más puesto en cuestión. Un país que hoy vive niveles de violencia impresionantes, donde, bueno, en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos tenés a los adictos al fentanilo viviendo en tolderías y bueno, es como que ahí me parece que hay una dimensión que, por supuesto, es de mucho más largo plazo. No es una cosa que cambia de un día para el otro, pero donde se empieza a ver un cambio, donde, por ejemplo, las universidades de China hoy se están convirtiendo en un lugar donde, bueno, mucha gente, incluso con la distancia cultural enorme que hay y todo, en la región, en el sudeste asiático, lo empieza a ver como un lugar, bueno, acá también es un lugar para venir y hacer una vida, ¿no? Uh-huh. Que creo que al final del día ese es como es un clic cultural, pero muy importante en la hegemonía global. Cuando vos decís, che, pero vos si tuvieras que elegir, ¿a dónde te irías a vivir? Porque me acuerdo que nosotros éramos chicos en los 90, que se decía eso, decía, bueno, podés ser muy anti-yankee por lo político, por lo ideológico que sea, pero si tenés que ir a elegir, ¿te vas a vivir a Cuba o a Estados Unidos? Bueno, sí. Esa discusión que es media boluda, pero que encarna algo, hay un argumento allí. Me parece que en ese lugar, como el empobrecimiento de la vida social, el recrudecimiento de la violencia, la persecución a colectivos minoritarios, todo eso hace que, pasa a horadar esa potencia cultural que los Estados Unidos fue, por lo menos, de manera hegemónica en los años 90 para acá. O sea, que estamos viendo en el país que se autoproclama la cuna de las libertades, o, digamos, el gran guardián de las libertades y demás, que comediantes o presentadores de un late night show por hacer un chiste, digamos, con ironía inteligente o con sátira política o con intención, sí, levantado su programa. Hay una censura expresa, digamos, hay una censura expresa. Y eso, digamos, verlo en Estados Unidos es increíble.
O sea, no lo podíamos, es increíble, hay muchas cosas que están siendo increíbles cuando empezamos a ver que se le quitan los fondos federales a más de 150 agencias que trabajan en promoción de agendas, digamos, de derechos, digamos, para los más necesitados o para las minorías y demás, y se le quitan, pero y que también son parte del poder blando de los Estados Unidos, la USAID, o sea. Por supuesto, y eso le hace perder más influencia en el mundo, además. El deterioro y el daño que está sufriendo o al que está siendo sometido, digamos, Estados Unidos por un capricho ególatra, digamos, de un narcisista en jefe, es muy complejo, Sí, y él representa también todas las grandes empresas, ¿no?, que hay detrás, que son las armamentísticas, ¿no? Después todo el tema de los medios de comunicación. El famoso Black complejo Rock, militar Black industrial, Rock. ¿no? Como decía Exacto. Eisenhower y Truman. La constante injerencia y financiación de guerras y de genocidios, por supuesto, las cosas por su nombre, como siempre, tratemos de recordar eso, ¿no? El tema de todo ese apoyo militar y bueno, justamente ahora en el Caribe, ¿no?, con sus barcos de guerra y su submarino nuclear, sus aviones amenazando a Venezuela. La otra vez, en mayo 2025 de este año, hubo una reunión en Beijing sobre el CELAC, China, en la que Uruguay participó con el canciller Dubetkin y bueno, vimos como uruguayos, ¿no?, el video como uruguayo, con buenos ojos, todo lo que plantea China al respecto de financiación, ayudas sin reembolsos para Latinoamérica, propuso unos 15 mil millones de dólares para acá, para la región, para Uruguay. Eso le llamó la atención a nuestro canciller. Y el año que viene, la presidencia de esta cumbre de la CELAC va a ser acá en Uruguay. Uh-huh. Entonces vamos a ver qué pasa también en un año con todo este tema. Y bueno, Brasil es el segundo comprador nuestro, ¿no? El primer importador de China. Nosotros estamos en primer lugar de exportación en nuestro comercio exterior, y luego viene Brasil. Entonces, tal vez con lo que te referías tú por Mujica, yo creo que va ahí de la mano, ¿no? Es un socio importantísimo. Sí, y que para nosotros. Y que venía de pasar por este periodo de turbulencia e inestabilidad, ¿no?, que llegó desde finales del gobierno de Dilma Rousseff, digamos, por poner una fecha desde el Mundial de 2014, claro, ¿no?, con el famoso que quizá muchos petistas, Lula incluido, se arrepentirán mucho tiempo, ¿no?, de esa idea, capaz que Brasil en el momento de mayor auge, mayor crecimiento, de haber dicho, bueno, y ¿sabés qué? Y además vamos a organizar una Copa del Mundo. Pero lo que hace fue encadenamiento de Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, sí. Copa América. Qué mala idea, ¿no? Qué mala idea cuando empiezan a decir, no, porque lo del mundial, no, miren que los países que organizan el mundial o son países, gobiernos autoritarios que pueden hacer lo que quieran, total, no hay rendición de cuentas, no hay nada, lo puede hacer Rusia, lo puede hacer Qatar, que bueno, hagan lo que quieran, pero cuando es un país democrático, nunca termina bien esa organización mundial. Pero bueno, por poner esa fecha, ese deterioro de Brasil, es un momento con la vuelta de Brasil, de Lula al gobierno en el 2022, donde pareciera haber retomado un periodo de estabilidad, o sea, de Brasil volver a ser un actor global confiable. Después de más o menos una década de esa inestabilidad entre el impeachment a Dilma, el gobierno provisorio de Temer, los 4 años de Bolsonaro, que recordemos coincidió con la pandemia, ¿no? Que Brasil fue uno de los países que tuvo una de las gestiones más terribles de la pandemia de COVID-19, la famosa gripeciña que decía Bolsonaro, que también le valió sus primeros enfrentamientos con el Poder Judicial, datan de aquella época, ¿no? De cuando Bolsonaro quería no solo promover, sino prohibir el uso de las mascarillas en lugares públicos, y el Supremo le echó en contra. Salió contagiado a la calle, se agarró la mano con la gente. Que consumía hidroxicloroquina. Exactamente. Entonces fueron muchos años en los cuales Brasil quedó un poco como relegado en el concierto global, después de un tiempo largo en el cual no solo Lula, porque si uno se remontaba un poco más atrás, en los años 90, los años de Fernando Henrique Cardoso con sus 8 años de gobierno, Lula con 8 años de gobierno, Dilma, habían convertido en esos 20 y pico de años a Brasil en al menos una voz de los países emergentes en el mundo, ¿no? Brasil con un lugar, reclamando un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, formando parte de muchas delegaciones de negociaciones de paz en el mundo. Recuerdo momentos, en los años 2002, 2010, donde Brasil tenía esa voz en el concierto global.
Y da la sensación de que todos estos acontecimientos, la debacle de la figura de Bolsonaro, todo este ataque del trumpismo y del bolsonarismo a la figura de Lula, es como que lo vuelven a colocar a Lula en ese lugar. De decir, bueno, para el observador pienso menos informado, menos interesado. Bueno, frente a la locura o frente a los payasos, frente a todo lo bizarro que uno puede ver estas figuras, bueno, ver en Lula, a quien le gustará más o menos, por supuesto hay sectores de la sociedad brasilera que están enamorados de Lula desde siempre y otros sectores que le tienen un profundo rechazo, pero pienso más en el campo más neutral, de los que no le gustan ni mucho ni poco, decir, bueno, nada, por lo menos Lula es como es una roca en el mar, digamos, ¿no? Hay un tema de alianzas, creo que dentro del frente izquierda, centro-izquierda, progresismo también en Brasil, ¿no? Sí, que va hasta la Lula derecha. ganó. Sí, claro. Exacto, entonces ahí hay un quiebre, ¿no? Bastante analizable y sería bueno analizar bien todas esas movidas que hay entre la interna del ala, vamos a decir, centro-izquierda, que fue debilitante, ¿no? También para el PT, porque tuvo que hacer unas jugadas ahí para bancas y Sí, cosas por supuesto. que eso le llevó Sí, complicaciones. en Brasil o sea, siempre es un sistema multipartidista de una enorme fragmentación en el Congreso Nacional, en el cual no podés gobernar sin acuerdos amplios y sin contemplar coaliciones que desde acá serían vistas como esto es imposible. Bueno, Brasil, Lula siempre gobernó con partidos de derecha, siempre los tuvo incluidos en sus coaliciones parlamentarias, siempre tuvo que negociar, ceder, darles cosas a cambio, y ahora no es la excepción, ¿no? Tuvo que ir con Gerardo Alckmin como candidato a la vice, que era su gran enemigo político en los años 2000. Históricamente. Bueno, el gobierno de Lula de Brasil no es un gobierno del PT, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno como de unidad nacional de alguna manera, en el cual Lula juega un poco ese rol Es como un frente antilocura. y más o menos termina funcionando un poco de esa manera. Sí, pero como le pasó en su momento a Biden cuando le gana la presidencia Claro, a Trump. pero le pasa a países que industrialmente son muy poderosos. A ver, no es una de las potencias económicas del planeta, pero Italia, que tiene un primer ministro, tiene un gobierno, no primer ministro, tiene un gobierno cada 2 años, Sí. o va cambiando de gobierno cada año y medio, 2 años y demás, no es noticia, y no es un problema, y no hay inestabilidad política. Hay alternancia política, hay cambios, pero no es grave, no son crisis institucionales. ¿Por qué? Porque es una democracia industrial. Los grandes poderes, el gran poder en Italia son las grandes empresas que mueven, digamos, la economía y el país sigue en marcha. Bueno, desde San Pablo, ese eje paulista, digamos, de las grandes industrias, de la Fiesp y demás, etcétera, son los que desde donde de alguna manera se convence Lula, Alckmin juntos. Sí, o sea, sí. Hay que buscar, digamos, caminos para proteger, digamos, esos grandes poderes, porque podrá haber mucha fragmentación política, podrá tener que haber una ingeniería, digamos, política para poder lograr una coalición o aprobar una ley o un proyecto o lo que fuera, o iniciar una reforma, pero los grandes lineamientos están en otro lado, no es que pasan solamente por el Congreso, ya vienen dirigidos, digamos, por una estructura, digamos, empresarial muy, muy poderosa. Sí, me acuerdo que en el 2022 un poco el claim de la campaña de Lula era un poco eso, ¿no? Como voy a volver por 4 años solamente para normalizar un poco esto, para sacar al país de la destrucción en la cual lo dejó Bolsonaro. Fue una campaña, recuerdo, súper como post-ideológica la de Lula, ¿no? No era la campaña del Lula barbudo. Sí, claro. No, era otra cosa, ¿no? Era Lula diciendo, no, yo vengo a que todos los niños tengan una copa de leche y un pan con manteca, y a volver a poner a Brasil en el mundo, y bueno, y así todo. Fue una elección del 2022 que se definió muy fina. Realmente le costó muchísimo a Lula. Me recuerdo que las encuestas daban un triunfo mucho más holgado. Sí. En primera vuelta le costó, no votó tan bien el PT, y en segunda vuelta termina ganando realmente los famosos votos del Nordeste, donde decían, te estamos esperando, que lleguen los votos, como se dice en Argentina, que lleguen los votos de la matanza, ¿viste? Bueno, que se carguen los votos del Nordeste, porque si no, no le daba, ¿no? Y así todo. Lula comienza este periodo mucho más débil, ¿no? Porque es un gobierno con una coalición súper amplia, era un gobierno en el cual tomaba a Brasil con todos los coletazos de la crisis del COVID, con todos los coletazos. Pero bueno, esto que ustedes comentaron me parece una buena idea como de este episodio. ¿Cómo estos episodios justamente tan bizarros de los enemigos de Lula, ¿no? Bolsonaro, Trump, son los que en definitiva lo han terminado fortaleciendo y devolviéndole ese lugar. Y hoy parece claro que Lula, que dijo en su momento, no, bueno, va a ir por la reelección el año que viene, y quizá, como siempre en América Latina, el desafío de la sucesión.
¿no? Porque siempre terminan pasando estas cosas, ¿no? Gobiernos de líderes carismáticos, fuertes, estadistas, que logran marcar un periodo, una época, pero bueno, el gran problema de Lula en su momento fue la sucesión, ¿no? Le costó sudor y lágrimas lograr que Dilma Rousseff ganase las elecciones del año 2010, lo consigue, ganó la reelección en el 2014 también, muy fino lo consigue, pero no logra culminar su mandato. Y ahora es incluso más difícil de ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la vida de este progresismo nacionalista, digámosle, después de Lula, ¿no? Estamos como que todos lo mismo, ¿no? Bueno, sí, pasa, ¿no? Pasa. Le costó el Frente Amplio, bueno, ni que hablar en Argentina, ¿no? Que este paralelismo que siempre va de suyo, ¿no? Sí. Y ahí es donde vienen esas figuras que nadie sabe de dónde salen y bueno, con un discurso autoritario, disruptivo. Sí, violento muchas veces. Muy violento, patotero, ese tipo, digamos, de figuras son las que están ganando ese espacio, son los que se comen ese espacio, ¿no? Hay algo que quería también traer a la reflexión en estos últimos minutos, que era esta idea del peso que han tenido los poderes judiciales, ¿no? En América Latina en los últimos años. Vos escribiste algo interesante en los últimos días, Martín, que te leí, que hacías un poco un raconto de esto. Y bueno, y este es un episodio que no es fácil de encuadrar en esa lógica, porque claro, por lo que hemos venido conversando, y si uno intenta pararse desde un lugar más allá de las preferencias, lo cual siempre es difícil, ¿no? Porque uno tiene sus filias y sus fobias, y hay figuras que le despiertan mayor simpatía y otras que le despiertan mucho desprecio, en mi caso la de Bolsonaro sin duda, pero bueno, uno intenta desprenderse, a ver, pareciera que más allá de esos gustos o disgustos personales, es una causa como sólida la que planteó la justicia contra Bolsonaro. No pareciera ser el típico armado medio flojo de papeles por los cuales en América Latina o en América del Sur hemos visto procesar o condenar presidentes. Claro. Pero bueno, no deja de ser problemático cuando hablábamos del auge que ha tenido el bolsonarismo, de la cantidad de gente que al día de hoy confía ciegamente en Bolsonaro y no cree en la justicia, y dice que Bolsonaro es un preso político y que a Bolsonaro lo quitaron de la competencia porque si no iba a ganar las elecciones. Y bueno, vos hablabas de las redes sociales, una red social que en Brasil es súper potente y que es la menos visible de todas, por eso muy peligrosos son los grupos de WhatsApp. O sea, en su momento se hablaba siempre de que Bolsonaro gana la elección 2018 gracias a la enorme potencia, despliegue de desinformación a través de grupos de WhatsApp, de las iglesias evangélicas, de lugares donde se desplegaba toda esa batería. Pero me parece un fenómeno que hay que atender también, el de la desconfianza por las instituciones y la mirada que tenemos casi siempre en América Latina, también pasa en Estados Unidos, esto de, bueno, si le pegan a uno de los míos es porque la justicia está comprada, y si condenan a uno de los otros es porque no, la justicia está haciendo bien su trabajo. Un poco como nos pasa en el fútbol, ¿no? Cuando me cobran en contra es porque son unos chorros. El juez claro, pero estamos muy atravesados por esa mirada en América, ¿no? Porque ya ahora no hay que decir en Latinoamérica, porque Estados Unidos está cada vez más parecido a nosotros. Pero bueno, no sé ustedes cómo ven ese fenómeno, porque a veces cuando pasa con un presidente o una presidenta que uno le puede simpatizar un poco más, uno dice, no, mirá, esta causa está floja de papeles, uno no encuentra. Claro. ¿Vos te referís a capaz un paralelismo con y bueno, se puede hacer, por ejemplo, Cristina, con el caso de la condena a Cristina Kirchner, que mucha gente no cree en esa condena, cree que está floja de papeles, que Cristina Kirchner no tenía por qué ser parte de ese esquema, que se le imputa de corrupción. Bueno, es una cosa muy diferente, no se le acusa de dar un golpe de Estado. Eso mismo es la diferencia, ¿no? De los dos. Esto es un intento de golpe de Estado, aparte preparado desde hace un año antes, con un gobierno que violó las instituciones de gobierno, inconstitucionalidad. Y bueno, lo que pasa con Cristina en realidad es un tema de también y ahí vos también planteaste algo como el tema de los jueces y qué pasa si un juez no. Obviamente que ningún tribunal o los jueces son personas que no tienen una definición ideológica o ¿no? Son seres humanos como nosotros, que en realidad lo que hacen es aplicar la ley, la Constitución. Y en este caso, lo que pasó con Cristina, hay 3 jueces que están acusados por corrupción, están bajo la lupa. Y no es lo mismo lo que sucede en Argentina que lo que sucedió con Bolsonaro, ¿no? Porque ella en realidad nunca quiso dar un golpe de Estado. No, es una causa de corrupción más común, si se quiere, es un delito pero común. Lo mismo dijeron de Dilma y no fue comprobado, y lo mismo dijeron de Lula y no fue comprobado en Brasil, ¿no? Sí,
igualmente es el Lo tema que sí es diferente, ¿no? comprobado es el intento de golpe de Estado. Sí, por supuesto, pero aparte estamos hablando de categorías diferentes. Sí, de delitos sí. diferentes. O sea, es alterar, tirar, pisotear el orden constitucional. Sí, es lo más grave que se puede o sea, hacer. digo, la verdad es una traición a la patria, o sea, es la época más oscura que podemos recordar. Lo de Cristina y Argentina, bueno, Argentina es un país con un discurso político tan fermental, digo, el peronismo en sí mismo es todo, ¿no? Argentina es el peronismo, o sea, digo, hasta la derecha argentina es peronista. Peronista en un sentido, digamos, no digo cultural. Digo, es una cosa muy difícil de explicar. No explicar en el foro internacional qué es el peronismo. No podés explicar ese peronismo. Es una locura. El fútbol argentino es peronismo, es muy peronista en toda su concepción. Pero la justicia en Argentina, digo, son distintas las causas. A ver, la causa vialidad, que es por la que terminan condenando a Cristina Fernández, no es la única que tiene abierta. Hay un montón de causas. Seguramente algunas caigan, otras no. Pero hubo un proceso judicial con apelaciones, otras apelaciones, más apelaciones, que fueron pasando un montón de años, no hubo, digamos, una maniobra decretada de... Sí, fueron muchísimos fiscales y muchísimos jueces los que intervinieron también. Para terminar en esto. Y está claro que las pasiones que se despiertan sobre caudillos muy poderosos, el caso de Cristina, el caso de su antes de Néstor y demás, lleva a un cuestionamiento de la justicia que va a seguir instalado y hasta el día de hoy hay como una suerte de peregrinación a su domicilio y demás. San José y ella 11. sale a la balcón a saludar y a celebrar la victoria de Kicillof, por ejemplo. Va a seguir sucediendo, pero bueno, son causas penales por delitos económicos y desvío de fondos. Nosotros hemos visto las imágenes, no quiero decir Julio de Vido, los bolsos, el arma, las monjas, que nunca más se supo qué pasó con las monjas, ¿no? Digo, con De Vido sí, y que hay un esquema, o que hubo un esquema de corrupción. Sí, el esquema de corrupción está comprobado. El tema después es que hay las responsabilidades, la cantidad de años. Yo no creo en utilizar la palabra proscripción en el caso de Cristina. No creo que haya una proscripción política. Sí hay un mandato judicial que después veremos cómo después se verá. Y en el caso de Bolsonaro tampoco. No es una proscripción. No. Así que en los dos casos todo pelota. En los dos casos todo pelota. Es un penal para no ir a ver al bar. Sí, clarito. No te hay que ir a verlo. De Cristina es otra cosa. Sí, a mí me parece que es verdad que son causas bien diferentes y que no es lo mismo el delito netamente político, que es el que le están imputando y condenando a Bolsonaro, donde, bueno, uno puede, mira, realmente uno ahí puede tener distintas, obviamente, orientaciones o simpatías, pero bueno, uno puede llamar a la gente así, che, busquen, porque miren que es tan contundente si uno lee si uno escucha a los jueces cuando leen la sentencia y hablan de la cantidad abrumadora de evidencia, aparte de evidencia que ni siquiera era evidencia que tuvieron que salir a indagar a cosas muy, no, estaba todo público, Bolsonaro lo decía públicamente, no se subía a esos carros de carnaval en los que él salía a desfilar y decía públicamente, ¿no? Que él no iba a permitir que hubiese, que lo sacaran del gobierno, que no iba a permitir esto. Cuando se escapó en el helicóptero fue con fondos públicos. Llamó, hay un colaborador muy cercano a Bolsonaro que habla de un plan para el asesinato de Lula, de un plan para el asesinato de Alexandre Moraes, el presidente del Supremo. Es así. Ahora después, claro, obviamente es un crisol, ¿no? Sudamérica, y después hay otras causas donde uno encuentra. Y bueno, sí, cuando se quiso condenar a Lula porque pareciera que había veraneado una vez en un apartamento en la barra de un balneario de San Pablo, en el cual nadie nunca lo había visto, nunca había estado, y era como una cosa, pero bueno, era un apartamento de un amigo de él, y dice, che, ¿alcanza esto para condenar a un presidente, sacarlo de la carrera electoral y privarle a millones de personas su representación política? Yo sí creo que en esto pienso que hay que ser que hay que mirar con mucha lupa al Poder Judicial, en el sentido de, para mí, para sacar de la competencia electoral a un político, tiene que estar muy fuerte en la causa, tiene que estar muy sólido. Yo pienso que el estándar de prueba tiene que ser hasta incluso más alto que para cuando hablamos de delitos comunes o ciudadanos comunes y corrientes. O sea, me parece que tiene una implicancia que es demasiado grande para el juego democrático, así como el Poder Judicial está para hacer respetar las reglas de la democracia. También una de las reglas es la representación política, la participación política, e impedir que una figura con esos niveles de representación, valga la redundancia, se presente y compita en elecciones, como que tiene que estar muy firme esa causa, tiene que estar muy convencida la justicia, tiene que estar muy claro que se cometió un delito. No sé si ha pasado siempre así en América Latina, ¿no? Hay casos que son
me parece mucho más vidriosos, donde sí ha habido operaciones para sacar del partido a líderes populares, ya sea de la izquierda o de la derecha, ¿no? Pero ha pasado. Perú, Ecuador, donde Rafael Correa nunca se le pudo demostrar nada y está exiliado en Bélgica hace como 20 años. Me parece como que no está mal que los ciudadanos en ese sentido, entre comillas, defendamos a nuestros políticos, en el sentido de decir, exijamos que para ser juzgados haya una convicción muy, muy fuerte. Pero bueno, es polémico. Hay unas cuestiones es fino. A ver, quiero ser claro en este matiz. Una cosa es, cuando termina tu mandato, quizás no tendrás el buen gusto o el estilo o la altura de estar presente para entregarle el mandato a tu sucesor. Pasó con Cristina, se negó a entregárselo, etc. Es una cuestión de estilo, nada más. Otra cosa es, yo no voy a entregar el poder. No, claro. Otra cosa es que se tome por asalto Brasilia. Sí. Porque me niego a entregar. Y se tomaron carreteras, recordamos que hubo retenes en las carreteras nacionales. Como en Estados Unidos vimos imágenes increíbles. Acamparon frente a los cuarteles pidiéndole a los militares que salgan y que apoyen, ¿no? Y los militares quietos. Claro. Sí, los militares. Sucedió lo mismo en Estados Unidos, Los militares no acompañaron, digamos, la sonada de Trump y demás. Es verdad. Eran los Duke de Hazard y la gente disfrazada de Village People metida en el Congreso, en el Capitolio, ¿no? O sea, era como una imagen muy surrealista. El negarse a entregar el poder, ahí está el quiste, ahí está la enfermedad, ahí está el armamento ilícito. Exacto, es lo que tenemos que ver de lo que puede pasar. A ver, no estoy diciendo ni sugiriendo nada. Yo quiero ver qué va a pasar el día que Milei tenga que dejar el poder. Claro. Espero que sea un tipo que por lo menos, yo sé, digamos, como máximo no tenga ganas de ir personalmente, decir, bueno, firmo y que el decreto lo firme otro y asuma el que le toque. Pero que le asuma el que le toque, el que eligieron. Y bueno, esa es un poco la regla cero de la democracia, ¿no? Que el que está en el gobierno pueda perder las elecciones y entregue el poder el día que las pierde, claro, ¿no? Pero no es tan regla cero porque no, es la regla cero según Y veremos qué representatividad tiene él como figura Bolsonaro con los bolsonaristas o los esa es la gran pregunta. Eso se verá, ¿no? Muchas gracias, Martín y Lucía. Ha sido un episodio bien interesante. Paseamos por todos lados. Sí, se nos metió Estados Unidos, se nos metió Argentina, pero bueno. Como bien internacional. Sí, internacional es así. Es así. Es como América Latina, se claro, Estados Unidos. Exacto. Todo tiene que ver con todo. Muchas gracias, chiquitín. Ha sido un placer. Y a todos ustedes, familia, que han estado del otro lado también ahí laburando como loco y haciéndome un montón de señas porque nos íbamos largo. Así que ya terminamos. Les mando un abrazo muy grande y a todos quienes están del otro lado. Nos seguimos reencontrando para ver cómo viene la cosa.